Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer el verso 26 en adelante. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, después grano llena en las espigas. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Mm. Eh, Esta parábola del Señor Jesucristo, nos muestra, nos enseña que Jesús este, no solo era un maestro talentoso, sino que, bueno, su recurso favorito y característico para la enseñanza eran las parábolas, que es lo que acabamos de leer. La primera función de las parábolas de Jesús era ilustrar una verdad especialmente con respecto al carácter, a los valores, a la venida del reino de Dios. Y en segundo lugar, tenían el propósito de sacudir a los oyentes para que tomaran alguna decisión. ¿Mm? Bueno, si seguimos la cronología de Marcos, ¿eh? En la parábola de la semilla, que es la que acabamos de leer, que crece y aparece como una de las primeras parábolas. En ese momento el reino era pequeño, estaba formado por unas pocas personas que habían escuchado a Jesús predicar el Evangelio y que habían respondido a su invitación. De modo que esta breve parábola tenía el propósito de confirmar a sus seguidores y darles aliento cuando la expansión del reino parecía demasiado lenta. Eran muy pocos los que hasta ese momento habían creído. Este, en alguna de sus aspectos importantes, el reino crece de manera semejante a lo que crece una planta. El sembrador dispersa la semilla y a su debido tiempo, cuando el grano está maduro, toma la hoz y cosecha el grano, pero entre la siembra y la cosecha no hay que hacer nada, o casi nada. Aunque el sembrador esté dormido o esté de pie, no hace la diferencia, porque sea como fuere, el grano brota y crece. Como ocurre en la naturaleza, así ocurre en el reino de Dios. El reino ha crecido a lo largo de los años para alcanzar grandes proporciones, pero el principio de crecimiento sigue siendo el mismo. Primero, el reino crece irresistiblemente, nadie puede detener su crecimiento. Su poder escondido trabaja produciendo primero hierba, luego espiga, después grano y llena ¿eh? La espiga. ¿Sí? Segundo, el reino crece imperceptiblemente, no podemos ver lo que está ocurriendo, continúa creciendo, sea que observemos o no. Y en tercer lugar, el reino crece espontáneamente, no podemos contribuir en nada, el proceso escondido de crecimiento, la tierra produce el grano por sí sola. La palabra griega que es automate. Por supuesto que no significa que el proceso sea literalmente automático, porque el que da el crecimiento al reino es la operación secreta del Espíritu Santo que trabaja en él, no nosotros. ¿Sí? Esto que, bueno, que en algún momento uno podría decir, bueno, ¿cómo pasa esto? ¿Sí? Y muchas veces nos sentimos tentados a ser nosotros los que hagamos crecer esa semilla. ¿Eh?
La semilla, por supuesto, es la palabra de Dios cuando es sembrada. Y bueno, y hay personas que uno les habla o da la palabra y no parece haber una respuesta. ¿Sí? Quisiéramos intervenir, quisiéramos convencer, quisiéramos obligar, pero bueno, el Señor dice que esa semilla va a producir ese fruto. ¿Sí? Esa semilla, esa palabra sembrada en el corazón de la persona va a producir ese fruto. ¿Sí? Aunque parezca tardar, aunque parezca que no está dando resultado. ¿Mm? He conocido tantas personas que me cuentan su testimonio de cómo, eh, eh, habiendo conocido de Dios, de su palabra, ¿sí? No respondieron al primer momento, ¿sí? Seguramente las personas que les hablaron, bueno, habrán pensado que fue una pérdida de tiempo, pero en algún momento, ¿sí? Me acuerdo de un hermano, Quilapi de apellido, pastor cuando yo lo conocí. Me contaba que, bueno, él había vivido perdidamente, ¿sí? El alcohol, bueno, las constantes peleas que eso provocaba, una vida totalmente desordenada. Y hasta, bueno, alguien le dijo, cosa que ya sabía, ¿sí? A vos no te queda otra que volverte a Dios y hacerte evangélico, porque así vas a terminar mal. Y este hombre llegó ese momento en que escuchó ese llamado de Dios. No solo que, bueno, cambió su vida, ¿eh? Sino que se dedicó a servirle a Dios. Esa semilla sembrada empezó a crecer, ¿m? Y a llevar fruto. ¿Sí? Y bueno, cuando yo lo conocí en la cordillera, ¿m? Allí entre Chosmalá y La Laja, a mitad de camino, Churriaca, él estaba pastoreando la iglesia y me contaba, ¿eh? Ni siquiera sabía leer. Había aprendido a leer, eh, ya creyente, mirando bueno, leyendo la Biblia. Sé que él solo entendía letras imprenta, como que solo sabía leer la Biblia. No sabía escribir, no podía entender manuscrito, pero estaba allí predicando. Me acuerdo que yo grabé un mensaje de él en mapuche para una familia. Yo andaba con un muchacho que sus padres hablaban mapuche, así que él les grabó un mensaje, ¿eh? Por supuesto que no entendimos nada, lo que él grabó, lo grabé nunca sé en esa época. Pero cuando vimos el texto y escuchamos cómo era la traducción, era una predicación expositiva preciosa de la palabra de Dios. Y bueno, esa es la semilla que va creciendo y dando mucho fruto, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso es que nosotros debemos ser sembradores de esa preciosa semilla, de esa preciosa palabra, y dejando el resultado del Señor, dejando que Él sea el que dé el crecimiento, ¿sí? Porque lo que acabamos de leer es decir que va a crecer, va a nacer esa semilla, va a producir fruto, ¿eh? Va a llegar el tiempo de la cosecha, que esa semilla te va a dar primero la planta y luego y la espiga se va a llenar de grano y va a llegar el tiempo de la cosecha. Y uno dice, bueno, ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas, ¿eh? Nuestra tarea
que es predicar y creer, ¿sí? Y esperar, ¿eh? Que Dios, a través de su Espíritu Santo, haga que esa palabra germine en la vida de las personas, ¿sí? Quizás muchos nunca supieron que ese esfuerzo de predicar, de llevar la palabra a alguna persona, este, llegó a tener fruto, y fruto tan abundante, ¿eh? Pero bueno, allí en el cielo seguramente nos enteraremos, conoceremos, ¿eh? Aquí nos queda creer, ¿m? Y obedecer el mandamiento de ir por todo el mundo predicando y llevando esta preciosa semilla que es la palabra de Dios, predicando esta buena noticia para que entonces la gente pueda creer, ¿sí? Este, por supuesto, en el tiempo que Dios requiera, ¿m? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, ¿sí? Es Él el que transforma la vida de las personas, y nosotros simplemente somos sus ayudantes al llevar ese mensaje de salvación a las personas que aún no le conocen. Que Dios les bendiga.